Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Amezquita. A continuación relaciono la actividad número 2 acerca de la asignatura de Derecho Comercial sobre las sociedades comerciales y los bienes mercantiles. ¿Qué es el contrato de sociedad? Es un contrato no formal, consensual, o sea que se queda concluido con el acuerdo de voluntades de las partes llamadas socios, que deben ser dos o más, y se caracteriza porque esos socios deben realizar aportes para obtener un resultado de utilidad común, repartiendo entre ellos las ganancias y las pérdidas, de acuerdo a los aportes efectuados, salvo a pacto contrario. Clases de sociedades existentes en Colombia. Ahí encontramos dos grandes grupos que son las sociedades de capital y las sociedades de persona. En las sociedades de capital encontramos la sociedad anónima, que está conformada por 5 accionistas sin límite máximo. El capital de esta sociedad está constituido por acciones que forman títulos, valores negociables para su identificación. Se utiliza el nombre dado por los accionistas seguido por las siglas SA. La administración de la sociedad se encuentra en cabeza del representante legal como nombrado por la junta directiva. En la sociedad en comandita por acciones es una forma social híbrida que combina la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos con la limitación de la responsabilidad de los comanditarios al monto de sus respectivos aportes. Su tipicidad la asemeja al anónimo. Y en las sociedades de economía mixta se estructura con capital público y privado, dependiendo del porcentaje de los aportes hechos por el Estado. Se rigen por la normatividad comercial o por el derecho público. Su constitución se hace de acuerdo a lo reglado por el Código de Comercio y puede ser concebida bajo cualquiera de los tipos de sociedad establecidos en la normatividad comercial. En las sociedades por personas tenemos la sociedad limitada. Este tipo de sociedades se constituyen con una cantidad mínima de 2 socios y máxima de 25. Se debe identificar el nombre que determinan los socios seguido de la palabra limitada. La responsabilidad de cada socio en términos comerciales va desde el límite de sus aportes y la administración de la sociedad se encuentra en cabeza de la junta de los socios. La sociedad colectiva está integrada mínimo por 2 socios y no existe límite máximo para su conformación. Su responsabilidad es solidaria e ilimitada en las actuaciones que realice la sociedad en general. El capital de cada socio o cuota de interés se divide en partes que se pueden ser de distinto valor. Cada socio tiene derecho a voto en las juntas de socios. La administración de la sociedad está en manos de todos los socios, quienes pueden delegarla en uno de ellos o en terceros. Y la sociedad comandita simple. Se identifican dos tipos de sociedad comandita simple, la cual debe contar por lo menos con un socio gestor y un comanditario sin excederse de 25. En esta sociedad la responsabilidad de los socios gestores es solidaria e ilimitada, y los comanditarios responden hasta el monto de sus aportes. El gestor en la sociedad posee cuotas de interés, mientras el comanditario posee cuota de capital. Por su parte, la sociedad en comandita por acciones debe estar conformada mínimo por un socio gestor y 5 comanditarios, y no tiene tope máximo de socios. Su capital social está constituido por acciones. En cuanto a temas de responsabilidad de los socios, los gestores responden en forma ilimitada y los comanditarios hasta el monto de sus aportes. ¿Qué son los bienes mercantiles? Los bienes mercantiles son los instrumentos con los que se realizan las actividades comerciales. ¿Cuáles son los bienes mercantiles? Los bienes mercantiles son establecimiento de comercio, propiedad industrial y títulos valores. El establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Propiedad industrial son los derechos sobre las ideas, conceptos e innovaciones que se aplican en la industria o el comercio.
y se logran posicionar en forma positiva en el mercado. Es uno de los mayores activos de los comerciantes, ya que esta innovación permite posicionar y generar un buen nombre de sus establecimientos en el comercio. Los títulos valores son títulos o documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y tradición o representativo de mercancías. Organismos de vigilancia y control de las sociedades comerciales. La Superintendencia de Sociedades es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo y Cultura y Turismo, mediante el cual el Presidente de la República, de acuerdo a lo ordenado en el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, ejerce vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Sus funciones son ejercer la inspección y vigilancia sobre todas las sociedades anónimas y las sucursales de sociedades extranjeras que no estén sometidas a la superintendencia bancaria, sobre todas aquellas sociedades cualquiera que sea su forma, en las que una compañía de las sometidas a su vigilancia tenga el 20% o más de su capital social. Sobre cualquier compañía mercantil cuando lo solicite un número plural de asociados que posea el 20% o más de su capital social. En este caso, la inspección y vigilancia cesará cuando lo pida un número plural de asociados que represente más del 80% del capital social. Sobre las sociedades mercantiles y no comprendidas en los literales anteriores, cuando así lo determine el Presidente de la República en ejercicio de facultad de inspección sobre dichas sociedades, en cuyo caso la inspección se ejercerá con arreglo a las normas de este Código. Autorizar la solemnización de las reformas introducidas a los estatutos. Convocar las asambleas o las juntas de socios a reuniones extraordinarias cuando no se hayan verificado las ordinarias previstas en el contrato y los administradores no las convoquen oportunamente. Decretar y practicar visitas con facultad para inspeccionar todos los libros y papeles de las sociedades vigiladas. Decretar el retiro de las acciones de los mercados públicos de valores cuando ocurran irregularidades en el funcionamiento de la sociedad que puedan comprometer los intereses de los inversionistas. Suspender el permiso cuando ocurran irregularidades graves en el funcionamiento de cada sociedad según su forma. Decretar la disolución y ordenar la liquidación de sociedades y designar un liquidador cuando fuere el caso conforme a la ley. Exigir de las sociedades vigiladas los balances de ejercicio y sus anexos antes de ser consideradas por la Asamblea o por la Junta de Socios, pudiendo formular observaciones dentro de los 10 días siguientes. Si ésta se produce, serán leídas en la reunión en que sea considerado el balance. Imponer multas sucesivas y hasta de 50.000 pesos a quienes desobedezcan sus decisiones y violen las normas legales tributarias. Muchas gracias.